Hermanos, el pasaje que voy a tratar en esta noche, voy a tratar de cubrir los versículos 1 al 4 de Filipenses capítulo 2. Si me acompañan ahí, por favor, a Filipenses capítulo 2. Y ahorita que estaba terminando la lectura, mi hermano Filiberto, y yo pensé que ya le iba a entrar hasta el capítulo 3 y le iba a seguir. Y dije yo, pues prácticamente con la pura oración tenemos para poder reflexionar, para poder tener un momento de una actitud de humildad, para podernos colocar bajo la revelación bíblica. Y es que una de las cosas que debemos de entender nosotros cada vez que vayamos a la palabra de Dios es que nada, ninguna persona debe de estar por encima de la revelación de la palabra de Dios. Ningún pensamiento, ninguna actitud, ninguna motivación debe de estar por encima de la palabra de Dios. Así que cada uno de nosotros, cuando vamos a la palabra de Dios, tenemos que ir con una actitud de humildad, de sencillez, de reconocimiento de su grandeza, porque estamos hablando del libro sagrado para nosotros. Son las palabras de Dios para nuestras vidas y son las palabras que Dios quiere hablar con una actitud de amor y de gracia para cada uno de nosotros. Así que habiendo hablado de esto y habiendo entendido un poquito esto, vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 4. Dice Pablo ahí, inspirado por el Espíritu Santo, diciéndole a la iglesia en Filipos, le dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo formuló en el capítulo 1, en el versículo 21, la razón y la esencia de la vida cristiana. La razón y la esencia de la vida cristiana es: para mí, dijo Pablo, el vivir es Cristo. Para mí, el vivir es Cristo. De tal manera que la identificación que Pablo tiene con Cristo, su identificación que él tiene con Cristo, se manifiesta de una manera tan visible que es un modelo de vida, y su manifestación se da en cada seguidor de aquellos que han rendido su vida a Jesús. Así que esta palabra de Dios es primeramente para usted que ha nacido de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, usted no puede seguir esta palabra de Dios. Usted no puede seguir las ordenanzas de esta palabra. Usted no puede caminar adecuadamente con la palabra de Dios si usted no ha nacido de nuevo. Habiendo dicho esto, te es necesario nacer de nuevo, hermano. Si usted no ha nacido de nuevo, como le decían a un pastor: pastor, ¿por qué todos los domingos nos habla acerca de la importancia de nacer de nuevo? Lo vemos los domingos, lo vemos los miércoles, lo vemos en la oración que habla acerca del nacer de nuevo. Y el pastor le dice: pues sencillamente, tienes que nacer de nuevo. Hermanos, eso debe de ser algo vital para usted. Si usted no ha tenido un encuentro con Jesús, necesita nacer de nuevo. Necesita encontrarse con esa realidad. Porque si no, no va a servir de nada cada una de las palabras que podamos decir nosotros aquí, si no hay una realidad de Cristo en su propia vida. Gálatas 2:20, Pablo dice con una gran fervor y con un gran amor, dice: con Cristo estoy, o he sido, como dice en el original, he sido crucificado, y ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive ahora en mí. Lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que una de las virtudes cristianas principales es la manifestación de esta vida nueva, es la humildad. La humildad. Andrew Murray decía lo siguiente: que la humildad es la belleza de la santidad. Sin nuevo nacimiento no habrá humildad. Y esa humildad se refleja en una vida que ha sido santificada posicionalmente y que vive en una santidad progresivamente para la gloria de Dios. Pablo entendía este concepto.
Por eso le transmite a esta iglesia que esta iglesia había nacido en momentos de gran tribulación. Si usted ve el libro de los Hechos en el capítulo 16, Pablo tiene una visión. Y en esa visión ve a un hombre que está pidiéndole ayuda a él y le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos por favor. Pablo, Silas y Timoteos arrancan para allá, para aquel lugar, y resulta que en lugar de encontrarse con un hombre, se encuentran con una mujer llamada Lidia, que estaban en un río por ahí cerca de la orilla del río, que estaban orando, y Pablo predica la palabra, Dios abre el corazón de esta mujer y se convierten al Señor. Pero la posición de la palabra de Dios está diciendo más adelante ahí que Pablo empieza a predicar el evangelio y ellos son apresados, ellos son llevados a la cárcel. Y es un pasaje muy conocido cuando Silas y Pablo están cantando en la cárcel himnos a Dios. La cárcel se está cayendo, se abren las puertas de la prisión y entonces surge que el carcelero dice que se quiere matar, se quiere quitar la vida. Y Pablo le dice: no, no te quites la vida, aquí estamos nosotros. Señor, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y en esta noche a lo mejor tú estás preguntando: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tal vez a lo mejor al campamento viniste a regocijarte, pasarte un momento a gusto, tranquilo, ¿verdad? Que está muy bien. Pero tal vez en esta noche viniste a escuchar que necesitas ser salvo. Y solamente lo puedes hacer a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Así que en este contexto de la iglesia, Pablo sale de la ciudad de Filipos y Pablo tiene una preocupación por esta iglesia y manda un escrito, manda una carta para esta iglesia que está teniendo algunos problemas. Está teniendo algunos problemas que están dificultando el avance de la obra de Cristo. Y es que el yo, el egoísmo, lo que Gerson mencionaba ahorita en la tarde, mencionaba acerca de la egolatría, estaban reinando prácticamente en esa comunidad, en esa pequeña comunidad, tal vez recién nacida. Había una falta de humildad y había una falta de unidad en esa congregación. Así que el núcleo de este escrito que Pablo menciona es: Cristo y su obra deben de ser enmarcadas en esta congregación de Filipos y son enmarcadas también en esta congregación que estamos aquí ahorita participando de este campamento. Así que Pablo menciona de manera a rasgos generales, hace un llamado a la humildad, hablando de que la humillación más completa y perfecta viene de parte de Dios, viene de parte de Jesús, el que no escatimó ninguno de sus derechos y estuvo totalmente con una entrega vital y una entrega absoluta por la gracia de Dios para cada uno de nosotros. Así que en esta noche quisiera hablar solamente de 3 partes simples en el mensaje. Primero, la base de la unidad. Número 2, el mandato de la unidad. Y número 3, las expresiones de esta unidad. Así que la base de la unidad se ve en el versículo 1 del capítulo 2. Y dice ahí la escritura: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Eso es lo que dice el versículo 1. Pero quiero regresarme un poquito al versículo 27 del capítulo 1 al 30, donde dice: solamente que te comportes como es digno del evangelio de Cristo. Porque Pablo estaba viendo cosas difíciles que estaban sucediendo ahí, para que que vaya a verles o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Pablo no está dando las palabras al azar. Pablo está utilizando palabras específicas de lo que estaba sucediendo ahí. Y dice: y en nada se intimiden por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes es salvación, y esto es de Dios. Porque a ustedes les es concedido que a causa de Cristo
no solamente que crean en Él, sino también que padezcan por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oyen en mí. Así que luego de pasar Pablo de no tener comunión con los que se oponen al Evangelio, habla de la necesidad de mantener con solicitud la unidad de la iglesia. Y esto lo vemos más adelante en el capítulo 4, donde habla de dos personas que estaban teniendo conflicto en la iglesia: Evodia y Síntique. Quiero decirles algo: toda congregación tiene una Evodia y tiene una Síntique. Toda congregación. Es más, pueden ser más, no nomás un par. Pero tal vez usted piense, es que son las mujeres los que están agarrados del chongo. No, también hay hombres que se están agarrando. También hay hombres que están haciendo difícil la obra de Cristo en ese lugar. Así que Pablo apela a una terminología aquí diciendo de que si hay algo ahí, que si hay algo de qué, de aquellas bendiciones que han venido por parte de Cristo. Dice, por tanto, si hay alguna, claro que la cuestión aquí gramatical, como dicen algunos estudiosos, la estructura gramatical está formada para dirigirse a los creyentes nada más, y diciéndoles afirmativamente de que sí lo hay, porque solamente en Cristo y unidos a Él podemos disfrutar de cada una de las bendiciones que Pablo a continuación las va a mencionar. Y es que en Cristo hay estímulo, primeramente. De ahí viene la consolación, aliento o ayuda. Es decir, no necesitamos que alguien venga a picarnos las costillas para estimularnos a las buenas obras. La obra de Cristo en nosotros es lo que produce que la ayuda viene al lado del Señor. ¿Qué nos dice la Escritura? Que el Espíritu de Dios es nuestro consolador. El Espíritu de Dios es el que está a nuestro lado porque es el ayudador, el que nos consuela, el que nos alienta. Por más que un hermano te pueda alentar, aunque la Biblia lo dice, ¿verdad? Alentaos los unos a los otros, ámense los unos a los otros, confiénsense sus pecados unos a otros. Pero el aliento y la motivación más importante y sobrenatural solamente viene del Espíritu de Dios. Por eso podemos decir con Filipenses 4:13, con Pablo, podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que ha sido como un cliché, ¿no? Ese versículo. Lo he visto en boxeadores, lo he visto en jugadores, lo he visto en carreras de autos, ¿verdad? Pero hermanos, cuando pasamos situaciones difíciles, duras, cuando Dios nos mete al molino o la trituradora, necesitamos toda la ayuda de Dios, necesitamos todo el aliento de Dios, ¿sí o no? Cuando las cosas se ven nebulosas, cuando no das para más, necesitas un aliento sobrenatural en tu vida. Ninguna palabra, por más significativa, ninguna motivación, por más amorosa que pueda ser, puede alentar tu corazón. Estábamos la semana pasada, yo decía, cada vez que me paraba en el funeral, porque estuve en 3 funerales en una semana, y luego decía yo, no, pues hace unos días estuve en un funeral, ¿no? Y así entraba. Pero yo me paraba, cada vez que me paraba les decía, yo no vengo a hablarles a ustedes de la teoría. Yo no vengo a hablarles una historia o contarles una historia de algo que yo lo aprendí solamente en un libro. No me lo enseñaron de esa manera. Yo lo he vivido acerca de la paciencia, acerca del amor, acerca de la consolación, acerca de la gracia de Dios. Yo la he experimentado y usted la puede experimentar también. Hermanos, cuando Pablo está hablando aquí del estímulo y la consolación, Pablo lo estaba experimentando, viviendo o estando dentro de una prisión. No estaba en su escritorio haciendo poesía o filosofando por ahí. Estaba sufriendo, pagando el precio de servir a Cristo. ¿Sí se da cuenta? Porque las mejores predicaciones de Pablo han sido desde la prisión. Por no decir que todas, ¿no?
Pero Pablo tenía la capacidad para poder alentar y poder redirigir a la congregación a decirles, ¿saben qué? Si hay un estímulo que yo pueda darles a ustedes, ustedes ya lo tienen porque tienen a Cristo. Cristo es lo que el creyente necesita para su modo de vivir. Todo aliento y consolación que sea necesario solamente lo hallaremos en Cristo. Eso no significa que lo que Dios va a usar a través de tu hermano no significa que lo vamos a desechar. No, significa que somos un cuerpo y Dios utiliza a ciertas personas para poder también ser esos brazos, ser una extensión de ese amor para con nosotros. Así que la carrera cristiana se debe de correr con los ojos en Cristo, y esto va a eliminar la tentación de mirar a los que nos rodean. Y esto puede incluir conflictos y maneras de que podamos ser incomprendidos, de tal manera que podamos correr con libertad nuestra carrera cristiana. La segunda bendición que se encuentra aquí es que solamente en Cristo hay consuelo de amor. Este consuelo de amor es un discurso persuasivo basado en su propio amor. Es el amor con que Dios amó al mundo y se expresa en Cristo y por Él. Esta obra de salvación obedece únicamente al amor de Dios. Este amor de Dios es solamente infinito, es incomprensible porque va más allá de la lógica. Dios amando a sus enemigos. Nosotros amamos a los que nos caen bien, con los que sí coincidimos, porque así es nuestro amor. Pero el amor de Dios no es así. Dice la Escritura que cuando éramos enemigos de Dios, Él derramó su amor por nosotros. ¿Qué no es lo que leímos ahorita en Filipenses 2? Habrá alguno que pueda decir, no, pues Cristo murió por mí, pero no era necesario que muriera, porque yo estaba muy bien, no tenía ningún problema. Pero la realidad es que dice Romanos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, todos están bajo pecado. Tanto judíos como gentiles están bajo pecado. Sin embargo, la expresión tan amorosa, tan maravillosa de la Escritura, cuando leemos esta palabra en Juan capítulo 3, verso 16, que de tal manera amó Dios al mundo. Y eso se trata de usted, hermano. Dios te amó de maneras infinitas, gloriosas y preciosas para tu vida. No con un amor carnal, no con un amor pasajero, sino con un amor verdaderamente maravilloso, que aún Juan, con todo el amor y toda la expresión que tenía en sus últimos años de vida, él podía expresar diciendo, miren cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Porque hay una contemplación de la gloria, de la belleza y del amor de Dios únicamente cuando Él ha abierto nuestros ojos para poderlo ver. Y eso sucede solamente en Cristo. Podemos ver ese amor palpable, aun cuando nosotros nos sintamos tristes, dolidos, ofendidos, podemos ver cómo su gracia viene a nuestro encuentro y nos abraza. Es algo que no lo podemos entender, no lo podemos expresar muchas veces, aunque algunos lo han querido hacer y lo hacen por medio de la poesía, por medio del arte, por medio de las canciones, por medio de muchas cosas, por libros, pero nos quedamos cortos con la magnitud de la gracia y del amor de Dios. ¿Sí o no? Es que es grandioso, pues. Me podría pasar toda la noche hablando solamente del amor de Dios. Pero es algo que usted está recibiendo momento tras momento en su vida. Permita que el amor de Dios sea algo continuo en su vida. No lo rechace. Deje que ese amor lo abrace de maneras tan maravillosas para usted. Este amor es esencial porque ama, porque así lo es Él. Se nos dice que Él es amor. El amor de Dios es su naturaleza.
Su amor es eterno como Él mismo. Su amor nunca deja de ser. Pensemos esto. Imagínense toda la eternidad, día tras día, ser continuamente llenados por el amor de Dios. No habrá un momento que dudemos del amor de Dios en la eternidad con Él. Así es su amor ahorita para usted. Eso es lo que está apelando Pablo. Su amor es soberano, es decir, que no está obligado con nadie y Él actúa de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su determinación voluntaria y libre. Y te amó a ti y me amó a mí, no sé por qué, pero sé que es por pura gracia, por su pura gracia. A mí me rescató a los 19 años el Señor. A usted lo debe haber sacado a los 15 años, a los 10 años, a los 30 años, 50 años, qué sé yo. Pero en ese momento Dios llegó en el momento específico en su vida de ser amado. Qué maravilloso es este amor que es infinito, con todas las perfecciones tan ilimitadas como Él es. Este amor es inmutable, hablando de sus perfecciones, porque en Él no hay mudanza de variación. En Él no hay mudanza de variación. Nunca deja de amarnos a pesar de nuestra poca fe y de nuestra desobediencia. Tan peligro, ¿no? O sea que puedo desobedecer y Dios me sigue amando. Dios te ama cuando te va a disciplinar, ¿verdad? Porque dice que los que no disciplinan es porque no son sus hijos, pues. Pero cuando viene la disciplina es parte de la corrección y el amor de Dios. Y usted como padre, cuando corrige a sus hijos, saben ustedes que lo hacen por amor. Sus hijos no lo saben. Para ustedes, sus hijos son los malos, pues, ¿verdad? Pero ustedes saben que hay un dolor en su corazón de querer corregir y de querer disciplinar, y te duele, pero sabes que lo tienes que hacer. De esa manera Dios lo hace con nosotros. Este amor es santo, es decir, que Dios no cierra sus ojos al pecado, ni se desagrada de lo que lo practica, porque su amor es un amor puro. Ese es el amor que estamos recibiendo nosotros. Es un amor que también es benigno, que a causa de ese amor, en su benignidad, en su bondad, produce este aliento, este consuelo de amor y todo lo que Pablo está mencionando aquí en estos versículos. El amor más grande que se manifiesta a través de Cristo es su entrega hasta la muerte y muerte de cruz. Esta grandeza de este amor mueve a la obediencia y a la entrega. Si no nos conmueve la obediencia de Cristo, la humildad de Cristo, no habrá absolutamente nada que nos pueda mover a servirle con gratitud. Por eso Pablo lo que hace en esta carta es colocar a Cristo en el centro. Es colocar la cruz en el centro, es colocar su sacrificio en el centro, porque no hay ejemplo más sublime de entrega, de humillación y de reconocimiento de que Dios debe de llevarse toda la gloria en esta carta o en nuestras vidas. Así que en Cristo también hay comunión en el Espíritu. Y es por Él que se produce la unidad y la comunión entre los cristianos. Se expresa una unidad del amor de los unos para con los otros, porque yo no puedo amarte a ti y yo no puedo amar a mi hijo, yo no puedo amar a mis padres, a mi madre o a mis hermanos, a no ser que la obra del Espíritu esté obrando en mi vida. No podré obedecer el mandamiento: ámense los unos a los otros. ¿Saben quién es la persona más difícil de una congregación? De la congregación, ¿saben quién es la persona más difícil? Yo soy la persona más difícil.
de su congregación, ¿quién es la persona más difícil? Si estás captando el mensaje, vas a decir que tú, porque somos difíciles. Somos difíciles. O ya somos santos glorificados. ¿Verdad que no? Aún todavía Dios tiene que hacer su trabajo en nuestras vidas, pues. Dios tiene que tratar con nuestros corazones. Dios tiene que alinearnos a su voluntad. Todavía nuestra carne sale a relucir, pues. En Cristo también hay un afecto entrañable. Esto habla de las entrañas, de la compasión. Es una manifestación de un amor desinteresado. Como que Pablo está hablando de cosas muy puntuales aquí, porque muchas veces nuestro servir a Cristo o nuestro servir a otros está más bien buscando lo nuestro, pues en lugar de lo de los demás. El amor de Cristo es totalmente un amor desinteresado, no está buscando lo suyo propio. Esta es una expresión suprema de compasión hacia la persona necesitada. Es una expresión de amor que se traslada para que pueda vivir toda persona de manera amorosa. Y por último, Pablo aquí menciona que se encuentran las compasiones o las misericordias. Es una palabra que aparece solamente 5 veces en el Nuevo Testamento y hablando siempre de que Dios es el Padre de misericordia. La obra de Dios antes en el Antiguo Testamento era solamente colocar a una persona, levantarla de la condición dura, difícil, miserable en la que se encontraba y lo posicionaba nada más. Pero ahora, en el tiempo de la gracia de Dios, Dios no solamente tiene misericordia con la persona, sino que toma a la persona, la levanta, esa es la misericordia, pero también le da la gracia. Es como si agarrara mi mochila y te la colocara en la espalda. O sea, te da todo el equipamiento para que puedas vivir la vida cristiana. Sin el equipamiento de la obra de Dios, del Espíritu de Dios en nuestra vida, no podremos funcionar en nuestra vida cristiana. Y eso es lo que hace el Señor. Nos da de su misericordia para que nosotros seamos misericordiosos con otros. Él nos amó para que nosotros podamos amar también a otros. El mandamiento es, amemos a Dios, pero que también, como dice, que nos amemos los unos a los otros. Pero ¿cómo dice el mandamiento? Cómo Él nos amó. Porque Jesús lo cambió ahí, lo redirigió. El mandamiento era, ámate a ti mismo, como ama a otros como te amas a ti mismo. Y hay gente que se odia, hermanos. Hay gente que no se quiere. Entonces Jesús dijo, ¿sabes qué? Mejor no, vamos a dejarlo mejor como yo los he amado. Es una entrega total la de Jesús. No importando lo que diga la gente, no importando las críticas, no importando las ofensas, sino que no es un amor compasivo para nosotros. La segunda cosa que vemos aquí es el mandato para la unidad, en el mismo versículo 2, en la mitad. Y Pablo lo menciona en un afecto como un padre para ellos. Completen mi gozo. Completen mi gozo. Y no creo que haya una satisfacción para un padre, para una madre, que ver que sus hijos estén funcionando de la manera correcta. Yo no creo en mi pensamiento de pensar que un padre diga, ay, qué bueno que mi hijo es un alcohólico. Ay, qué padre, ahora mi hijo es drogadicto. Está con honores en eso. No, siempre está pensando en que su hijo esté estudiando, que su hijo forme una carrera, que su hijo tenga un buen trabajo, que su hijo tenga una familia, ¿verdad?
que su hijo le dé nietos, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero la verdad es que ese es el corazón del apóstol Pablo aquí. Pablo había transmitido la palabra de Dios a esta iglesia y él miraba a esta congregación como si fueran sus propios hijos espirituales, de tal manera que cuando está viendo problemas en la congregación por causa del mensaje que le estaban dando, Pablo está viendo que estaba en peligro la unidad de esa congregación. Y cuando hay problemas en un hogar o en una congregación, hay un pesar para cualquier pastor, para cualquier líder, si está conectado con la voluntad de Dios. Todo bienestar que un ministro, que un pastor pueda ver está ligado a la unidad y al crecimiento de la iglesia. Por eso es que los pastores y los líderes ven el crecimiento de la iglesia por la salud que hay en ella. Y los problemas que había en ella no estaban produciendo un gozo en Pablo. Sí había habido un gozo en Pablo, porque ellos habían recibido la palabra de Dios en medio de gran tribulación, en medio de las discordias, en medio de los tumultos, en medio de las aflicciones. Ellos recibieron la palabra de Dios y ellos nacieron de nuevo y empezaron a funcionar en la vida cristiana. Pero al momento de estar avanzando en la vida cristiana, los conflictos, las desavenencias, los problemas empezaron a minorar el deseo y la pasión que tenían por Jesús. Y Pablo dice, no, espérense tantito. Ya me dieron un poquito del gozo, completen mi gozo. El apóstol Juan decía, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Tercero, las expresiones de la unidad se ven en la mitad del versículo 2 hasta el versículo 4. Dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El gozo se va a completar si pudieran ellos atender al menos 3 demandas que son las que siguen. Que tengan un mismo sentir o que estén sintiendo lo mismo. No se trata, como decía Gerson, no se trata de que estés de acuerdo con qué color va a ser la pared, ¿verdad? Queremos que la pared esté amarilla. Ok, sí, todos queremos que sea amarilla. Queremos que haya estacionamiento. Sí, todos votando por el estacionamiento, ¿no? Qué buena falta les hace, ¿verdad? Amén, dijeron. Pero la realidad aquí, lo que está Pablo hablando de sentir uno mismo, es acerca de la pasión de Cristo, de un propósito que deben de tener. No es solamente tener un pensamiento acerca de las cosas que debemos de hacer, como estas que mencioné ahorita, sino que realmente entender que todos de ellos deberían de tener una misma mente y una misma orientación hacia el mismo objetivo. Cuando usted lee el libro de los Hechos, que dicen que eran una misma alma, pues, ellos, que eran de un solo corazón, los cristianos, porque habían recibido a Cristo, y ese recibir a Cristo los había impulsado a hablar de Cristo. Cuando nosotros sintamos realmente lo mismo por Cristo, y ahorita estamos en la época del sentimiento, ¿verdad? Todo es sentimiento. ¿Cómo te sientes? Uy, no me siento. Y hablamos del victimismo y hablamos de las cosas cambios de sexo, por ejemplo, que hablan y es porque, ¿cómo te sientes? Pues todos le da más el énfasis al sentir, pero Pablo no está hablando de un mismo sentir en ese sentido carnal. Pablo está hablando de tener la mente de Cristo y ver las cosas como Él las ve. Ahora, esto no va a suceder de la noche a la mañana. No vamos a ver las cosas como Dios las ve si no nos metemos a la palabra de Dios.
La lectura de la palabra de Dios debe de ser una lectura en lo personal, en lo familiar, pero también congregacional. Esta carta no fue escrita para una persona. Yo no sé por ahí si alguien tiene alguna otra versión. Yo no veo que está dirigida solamente para una persona. ¿Verdad que no? Está dirigida a una comunidad. Toda escritura debe de estar leída, interpretada en comunidad de la iglesia. Así que es para todos los creyentes. Es tener la mente de Cristo y ver las cosas como Él las hubiera visto. No solamente es trabajo del pastor, sino de toda la congregación. El segundo aspecto aquí que Pablo menciona es que tiene que ver con una manifestación de este amor. Dice teniendo el mismo amor. Imagínense lo que Pablo está diciendo. ¿Sí se han dado cuenta de esto? Pablo está diciendo que usted y yo hemos recibido el amor de Dios y que este amor se manifiesta a través de nuestra vida. ¿Qué nos dice la Escritura en Romanos capítulo 5? Que nos dice que nosotros, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue sido dado. Es decir, el amor no lo conseguimos en ningún otro lado. No es que usted esté en su casa y va a la congregación y va a decir, ay, es que yo necesito recibir el amor de Dios, voy a ir a la congregación. Ese no es el motivo principal. El motivo principal debe de ser que juntos como iglesia estamos para poder recordar todas aquellas verdades que Dios ya ha hecho por nosotros en su palabra. Pero este amor ya lo ha recibido al momento de haber nacido de nuevo. De hecho, lo que estamos hablando aquí, no estamos hablando de nada nuevo, no estamos hablando de algo que sea o que no haya predicado a alguien más. Lo único que estamos haciendo Gerson y yo aquí en este lugar es recordarles a ustedes lo que ya Dios ha dicho en su palabra. ¿Y por qué necesitamos recordar esto? Porque somos olvidadizos. Usted y yo necesitamos recordar que necesitamos entender que hay una manifestación de este amor. O debe de haber esta manifestación de este amor. Imagínense tener el mismo amor que hay en Jesús. Efesios 5:25 dice que amemos, dice amen a sus mujeres, le dice a los hombres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Una vez me tocó hablar de este versículo en una reunión y dije yo, si atendiéramos este versículo, se acabarían las consejerías. ¿Sí o no? Se acabarían las consejerías. ¿Por qué? Porque el hombre haría su parte, pero también la mujer haría su parte. Porque está la otra parte. Que la mujer tiene que ¿qué? El hombre tiene que amar. ¿La mujer qué tiene que hacer? El lonche. Tiene que sujetarse, pues. Pero la mujer no se va a sujetar cuando el hombre no la está amando, pues. Esa clase de amor, varón, usted puede amar con la clase de Dios porque Dios ya ha derramado su Espíritu Santo en su vida. Dice, por eso dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor o esta manifestación de este amor. Porque es un amor de entrega buscando el bien del otro. Y solamente en Cristo podemos cumplir este mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. El amor de Dios es sobrenatural para nuestras vidas. El amor de Cristo y su calidad de este amor es solamente suyo. Y solamente es producido por el Espíritu, como dice en Gálatas, que el fruto del Espíritu es amor. Y en ese amor, toda discordia, toda disensión
desaparecen porque nadie estará buscando sus derechos, sino la bendición de su hermano. No sé si fue Oswald Chambers el que dijo, el único derecho que tiene el cristiano es el derecho a renunciar a sus derechos. Cuando nosotros nos vemos a la luz de la cruz, entendemos que no tenemos ya derechos para podernos defender, para poder discutir, para poder pelear. Entendemos que nuestras batallas son las batallas de Dios. Pero muchas veces nuestra carne nos gana, pues. Me gustaría a mí decirte que a mí la carne no me gana. Me gustaría decirte que en mi corazón no soy un Evodio o un Sintique. Me gustaría decírtelo, pero muchas veces yo también estoy entrando en esas batallas también en mi corazón. Así que tenemos que ver esto muy arraigado para poder caminar y avanzar, porque la tercera forma que Pablo está expresando aquí en una unidad de sintonía es que seamos de una misma alma. Como congregación son almas que laten juntas en sintonías con Cristo, unas con otras. Si es difícil que dos personas se pongan de acuerdo, porque en el libro, en el Antiguo Testamento dice, andarán dos juntos si no anduvieran de acuerdo, y hasta eso a veces lo ponen en lo de las bodas, ¿no? Andarán dos personas juntas si no estuvieran de acuerdo, y ponen la invitación y todo muy padre. Ahora imagínense una congregación. Tiene que ser de una manera sobrenatural. Tiene que ser algo de parte de Dios para que personas en distintos contextos, diferentes idiosincrasias, diferente educación y formación, puedan estar juntos y amarse los unos a los otros. ¿Sí o no? A veces hasta uno se está peleando con uno mismo. No, que voy para allá. No, mejor no, hay que no sé qué. Pero Pablo dice, ¿sabes qué? Ustedes como congregación deben de tener una sintonía con Cristo y los unos con los otros, todos unidos en la misma obra, sintiendo la misma atracción por Cristo, orientados a los mismos objetivos e impulsados por las mismas motivaciones. ¿Por qué está su congregación en esta ciudad? ¿Por qué es usted cristiano? Dios le permitió que naciera de nuevo y esté sirviendo en esta comunidad. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Salvarme del infierno nada más? No, porque hay muchas personas que no conocen a Cristo y ahí en su trabajo, ahí en su escuela, en los lugares cotidianos donde usted anda, son personas, son almas que no conocen a Jesús. Y Dios los ha puesto a ustedes ahí para poder glorificar su nombre, como lo que hemos mencionado, que Él se pueda llevar toda la gloria, toda la gloria. Así que la unidad se manifiesta cuando se siente una misma cosa, teniendo un objetivo común. A los colosenses el apóstol Pablo les dice en el capítulo 3, verso 2, que pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Les dice esto porque es muy sutil las cosas de este mundo. Y no significa que usted se vaya al monte como los monjes a vivir, ¿verdad? Pero ¿qué enfoque debo de tener? Hay tantas distracciones hoy en día que estamos perdiendo el enfoque por el cual Dios nos llamó y nos salvó. Debemos de tener la misma mente y el mismo corazón, el mismo objetivo que tiene Cristo Jesús, salvar a las personas. No lo salvamos nosotros, sino que somos un medio para cual llegue la salvación de la palabra de Dios a sus vidas. Y poder decir,
Para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Versículo 3. Nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Viene la primera demanda aquí el apóstol Pablo, hablando de la unidad, hablando de la humildad, pero aquí se está hablando de la rivalidad. En algunas versiones se lee contienda. Son obras hechas por rivalidad entre los hermanos que deben de tranquilizarse o deben de quitarse ya. Son actividades que se ejercen con espíritu de partido para arrastrar o formar un grupo que se opone al resto. Eso es lo que pasaba en la iglesia de Corinto. La iglesia era súper espiritual, estaban fluyendo los dones, las operaciones y los ministerios de una manera maravillosa en esa iglesia. Pero había mucha inmadurez, había mucha carnalidad y operaciones, dones, ministerios, no es lo mismo que carácter de Cristo. La pregunta que Pablo está haciendo ahí, cuando usted lee 1 Corintios capítulo 1, y que dice, algunos dicen yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, ¿sí se acuerda de eso? La pregunta, hermanos, no es quién es tu líder, la pregunta es quién murió por ti. Porque cuando entendemos quién murió por nosotros, entonces avanzamos enfocados en nuestra vida cristiana. Entonces nuestra motivación, como dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, nos apremia, nos impulsa. Así que la pregunta no es quién es nuestro líder, sino quién murió por nosotros. Esta rivalidad, como la mencioné, de Bodi y de Sintique, es muy común en la iglesia. Y no hay peor pecado que pueda justificar lo que Dios quiere aborrecer o que aborrece, como la división entre los creyentes. Hace algunos años salió un hombre, un pastor, bueno, varios pastores, pero uno de ellos, llamado Chuck DeGraff, y él sacó un libro de un fenómeno de lo que ha estado sucediendo en los últimos 20 años en la iglesia. Este fenómeno se llama pastores narcisistas. ¿Sí has oído hablar del término narcisista? ¿Sí? ¿O no? A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién no ha oído hablar del término narcisista? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, los narcisistas son aquellos que piensan, o es en la fábula aquella donde Narciso llega a un lago y ve su rostro que se reflejaba en el agua y se enamoró de sí mismo. Es una persona que se ama a sí mismo, es una persona que busca lo suyo propio, es una persona que está siempre enfocada en sí mismo. Y cuando este hombre escribe un libro llamado Pastores Narcisistas, él ve un fenómeno que está sucediendo en las iglesias. Y el fenómeno es que pastores están tomando un control, manipulando a la gente para que pueda hacer su propia voluntad, no la voluntad de Dios. Entonces lo que pasa con esto es que este hombre dice que no son casos aislados de los pastores narcisistas. Es una plaga lo que está sucediendo. De hombres que están ocupando los lugares en el púlpito para poder reflejar su poder, su manipulación y su autoridad. Es algo real lo que está sucediendo. Y es triste lo que está sucediendo. El autor Dave Harvey escribió un libro hace algunos años y él escribió un libro llamado Rescatando de la ambición. Toda ambición, si está en Cristo, es una ambición correcta. Es decir, si tú quieres una casa, un trabajo, un carro, terminar tu carrera, son ambiciones alcanzables,
buenas. Pero cuando esas ambiciones transgreden los principios de Dios, se convierte en algo que se llama ambición egoísta. Y él ve que muchos en el ministerio están cayendo en la trampa de una ambición egoísta. Y se están destruyendo ministerios, congregaciones y vidas. Así de sencillo y así de triste se ve el panorama. Paul Tripp habló de un término llamado de que somos adictos, dice, el ser humano por naturaleza es adicto a la gloria. Y es alguna de las cosas que tenemos que tener cuidado nosotros aquí en relación a este asunto de la cuestión de la ambición. Porque eso va a traer desunidad y no va a traer gloria a su nombre. El segundo problema que ve Pablo aquí es que de lo que afecta a la humildad es la vanagloria. Nada hagas por contienda. Dice, y ni por vanagloria. Es una gloria vacía, es una gloria que no permanece, es una gloria que solamente busca glorificar al hombre y no a Dios. Está como cuando decían, mira, Jesús va montado en el burrito, y el burrito pensaba que le echaban las palmas y lo aplaudían a él, ¿no? Y era el Señor, pues. Pero realmente nosotros, no, como decía el salmista, no es a nosotros, sino a tu nombre sea siempre la gloria, Señor, para que Él sea siempre glorificado. Así que estos hombres que son adictos están buscando la vanagloria. No están buscando la piedad sincera, sino su orgullo prácticamente. Ellos están buscando, como dice Jesús en los evangelios, que son estos fariseos buscando las primeras posiciones en los lugares. ¿Nunca has entrado a un lugar y que te sientas en la primera fila y te dicen, uy, discúlpame, no va aquí, por favor, ¿puede irse más para atrás? ¿Nunca le ha pasado eso? Porque a veces amamos, pues. Yo a la gente en la congregación le digo, ¿por qué te sientas en los conciertos de Luis Miguel hasta adelante y ahorita que es la congregación te sientas hasta atrás? Vente para acá adelante. ¿Verdad? Porque si fuera el artista preferido, estuvieras casi abrazado de él. Bueno, nosotros no somos artistas, pues. Pero sí queremos que puedan escuchar atentamente la palabra de Dios. Así que estas personas que están buscando la vanagloria tienen que confesar su miseria, tienen que confesar que Dios es solamente el único que debe de llevarse la gloria. Pero todos, hermanos, todos debemos de confesar que de alguna u otra manera hemos buscado la gloria propia. Todos de alguna manera debemos de pensar que en algún momento hemos sido arrogantes pensando en nosotros mismos. Y Pablo menciona aquí, antes bien con humildad. No lo hagas por vanagloria, sino más bien con humildad. Esto implica sentir de una manera rebajada hacia uno mismo. No se trata de desvalorizarte, ni mucho menos perder tu autoestima, sino de comportarte lo opuesto a lo que es la vanagloria. La humildad va ligada siempre a la mansedumbre, porque exige sumisión incondicional a Dios. El Rey de Gloria, el Rey del universo, el Todopoderoso, se dignó a decir, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Me gustaría decirte que yo soy manso y humilde de corazón, pero muchas veces yo soy reactivo para poder contestarte. Que cuando una crítica viene hacia mí, me gustaría decirte, gracias, la verdad que necesitaba escuchar esa palabra para poder alinear mi corazón. Pero la verdad es que no. Y batallo, pues, para no ser reactivo.
Y eso es lo que encontramos aquí. Jesús es el único que puede decir estas palabras: aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Nunca se halló pecado en él, ni hubo engaño en sus labios, su boca. Aun cuando lo estaban crucificando, aun cuando lo estaban golpeando, aun cuando estaban maldiciéndolo a él, en ningún momento él pecó. Él no contestó. Y nosotros ahí y contestando, enojados, refunfuñando, ¿no? Pero Jesús, hablando de esto, es el único que es digno de imitar en su amor y en su gracia. Eso es lo que hace el aprendizaje con Cristo, y nosotros somos sus discípulos y hemos nacido de nuevo. Estamos en esta escuela de la humildad y es admirable porque Él es lento para tratar con nuestros corazones. Él no se desespera, Él tiene paciencia y gracia necesarias para cada caso y cada situación de nuestra vida. A veces nos llegó al punto de decir, ni yo mismo me aguanto. ¿Nunca has dicho eso? Estoy insoportable este día. Hermanos, en la manera en que ustedes sean honestos, no cínicos, en la manera en que seamos honestos con Dios y decirle: Señor, mira mi corazón tan oscuro que está. Es cuando entra la gracia de Dios para nosotros. Es cuando se extiende la gracia para salvarnos, pues. En los momentos oscuros de confesión y de gracia es donde Él entra para poder librarnos. Y crecemos y maduramos en el Señor. Rivalidad, vanagloria, producen siempre inquietud, pero lo que el Señor a través del apóstol Pablo menciona esta humildad, porque Jesús está diciendo: entonces tú hallarás descanso para tu alma. Al cristiano se le demanda vivir en humildad, como dice Romanos capítulo 12, verso 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cada uno de nosotros tenemos los dones, habilidades, talentos que Dios nos ha permitido tener, y no debemos de rivalizar con nadie, con ninguna persona, para poder llevar a que la gente pueda ser edificada, pueda ser exhortada, pueda ser animada, a fin de que Dios sea toda la gloria. Así que el impulso arrogante del yo nunca va a llevarnos o nos va a conducir a darle la gloria únicamente a Jesucristo. Cada uno de nosotros debe de pensar de sí mismo con un pensamiento sensato y equilibrado, y eso te lleva a la comunidad de tu iglesia. Personas que dicen que tienen los dones, personas que dicen que tienen los talentos, pero nunca se congregan en un lugar. Nunca están sujetos a un pastor, nunca están sujetos a un liderazgo. No van a crecer. Tú vas a crecer en la medida en que tú entiendas que tú debes estar bajo la dirección de otros. Los dones, antes no los escribías, decías: a ver, ¿qué don tengo? A ver, espérame. Y hacías un test, ¿no? De qué dones tenías. Antes no. Tú ves en el libro de los Hechos y la gente empezaba a compartir la palabra. Ah, es el evangelista, mira, ¿no? La gente empezaba a compartir la palabra. Ah, mira, él tiene el don de exhortación. La gente empezaba a transmitir y daba un mensaje de parte de Dios. Ah, tiene el don de profecía. Y la iglesia de esa manera, pero no había un test. Eso viene de hace algunos años, ¿no? ¿Quieres saber qué don tienes? Ponte a servir. Ponte a servir. Yo recuerdo cuando llegué a la congregación, yo lo he contado, que iba a la congregación, a la oración, y me bajé porque se estaban peleando unas personas en una esquina. Y me bajé para ayudarle al otro porque eran 2 contra 1. Y me bajé y nos pegamos ahí, me pegaron y todo el rollo, ¿no?
Y voy a la congregación y llegué a la congregación, pues, y llegué todo revolcado y toda la cosa. Tenía en ese entonces 19 años y me dicen mis amigos, oye, Sarón, ¿pero qué traes? ¿De dónde vienes o qué? No, pues que ahorita me bajé porque le estaba ayudando a uno porque le estaban pegando entre dos. Y pues yo no lo voy a dejar así. Pero pues como tenía que venir a la oración, lo dejé rápido y ya me vine para acá porque tengo que venir a barrer también, pues. O sea, porque mi deseo, equivocado, ¿verdad? De pelearme, pero mi deseo era estar en la oración y poder servir. Y empecé así a servir, hermanos. ¿Verdad? No me dijeron, no me expulsaron ni nada, gracias a Dios, sino que me amaron, me abrazaron. Pero si queremos saber qué dones tenemos nosotros, necesitamos servir. Dicen de alguna manera, alguien dijo por ahí que tenía el don de la enseñanza. Y yo me acuerdo que llegué con el pastor, mi pastor, y le dije, pastor, yo creo que tengo el don de la enseñanza. Ah, sí, vete con los niños, me dijo. Está con los niños. Bueno, ahí voy con los niños. Me ponía una cabeza de un oso llamado Rondi. O en aquel entonces, no sé de dónde lo sacaron, pero hicieron una cabeza de oso y yo no hablaba, pero hacía los ademanes. Pues imagínate yo, una persona que había salido de un barrio, ¿verdad? Haciendo cosas para niños. ¿En qué cabeza cabe? Claro, pues por la gracia de Dios, ¿no? Porque tiene uno el deseo de ¿qué? De servir, pues. Así que hermano, si usted no sabe qué don tiene, póngase a chambear, ¿no? Amén, hermanos. Dice Pablo aquí, que cada uno tenga a los demás como mejores que él mismo. Esto va a impedir, hermanos, que tratemos de manera despectiva a los otros para nuestro enorgullecimiento o para nuestra soberbia personal. Versículo 4, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Esta última demanda tiene que ver con la dedicación hacia otros. Y esto lo que está haciendo aquí Pablo es tratando de desenterrar o desterrar el egoísmo. Pablo pide un desinterés por las cosas personales, sino una preferencia por el interés ajeno. ¿Sabes algo que anda muy en boga ahorita? Es el amor propio. ¿Sí se acuerdan? Ámate a ti mismo. Tú quiérete. Es la misma vieja filosofía de todos los tiempos. ¿Dónde está nuestro yo ahorita? ¿Quién fue crucificado en la cruz? Cristo. ¿Quién más? Usted fue crucificado también ahí. Así que usted debe decir, yo también he sido crucificado. Empecé con eso, Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no son mis deseos, ya no son mis anhelos, ya no son mis posesiones, ahora le pertenezco únicamente a Él. ¿Por qué sirves a Cristo? ¿Por vanagloria? ¿Por querer aparentar? ¿Por rivalidades? ¿O porque realmente Cristo murió por ti y tú y yo vivimos para Él? Así que el interés por los otros elimina el egoísmo y los partidismos. Este interés por otros se trata de amar a la persona de una manera que sea tan radical y tan amorosa para ellos. Es interesarnos en la vida de la persona. Por lo general, cuando yo platico con la gente piensa que voy a hablar de libros, porque me gusta leer. El Gerson es testigo de que ni hablo, no me gusta hablar de libros de teología, eso yo lo dejo atrás. No me gusta.
Me gusta, perdón, mejor conocerte a ti. ¿Quién eres tú? ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Cómo están tus hijos, tu familia? Es conocerte a ti. Eso es lo que más me interesa. Tengo tan poco tiempo para estar contigo que es lo más importante para mí. Y eso es significativo. No me interesa hablar de libros. Así que si viene usted y me pregunta un libro, que quién sabe, te lo voy a decir con todo el amor, ¿verdad? Te voy a contestar y todo, nos vamos a pasar bien, pero no es la razón principal, pues, en mi plática. Pablo habla de que debemos de interesarnos en los demás. Y esto habla de la comunión, de ver las necesidades de tus hermanos. ¿Sabes que en esta congregación hay hermanos que están padeciendo necesidad? ¿Sabe usted eso? Si no lo sabes, debes de saberlo. ¿Sabe usted que hay personas que están padeciendo alguna enfermedad y están sufriendo y no hay un raite, no hay una asistencia, etcétera, miles de cosas? Y usted es parte de este cuerpo de Cristo. Y usted debe de sacarse de su propia comodidad para ir a buscar cómo podemos bendecir al hermano o a la hermana. El interés por otros cierra totalmente todo orgullo y enfoca también nuestra capacidad para poder perdonar a nuestros hermanos. Cuando una persona peca, dice Lucas, miren por ustedes mismos, si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día peca contra ti, 7 veces al día volverá a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Pedro quiso salir muy listo y dijo, pues ¿hasta cuántas veces? Pues voy a perdonar a mi hermano. Hasta 70 veces 7, Señor, ¿se vale? ¿No? Hermanos, si alguien está pecando contra nosotros, la demostración de amor es esa, pues. Ir con ellos, amarles, perdonarles y avanzar juntos en nuestra vida cristiana. Mateo 6:12 dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre Celestial, mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre Celestial les perdonará sus ofensas. La obra de Dios para usted y para mí, el trabajo de Dios para usted y para mí, en el interés hacia otros, es parte de la restauración en la cual Dios ya nos puso. Avanzamos de esa manera y crecemos de esa manera por nosotros. Así que concluimos que hemos considerado en este pasaje clásico la unidad en 3 partes simples: la base de la unidad, el mandato de la unidad y las expresiones de esta unidad. La pregunta para nosotros en esta noche debe de ser, ¿es mi actitud de servicio su humildad? No mi humildad. ¿Cómo está mi corazón en base a la humildad que debo de reflejar en Filipenses 2 del 1 al 4? Y antes de irnos a cenar, a tomar los alimentos, yo quisiera que usted reflexionara en Filipenses 2 del 1 al 4 en si hay alguna consolación en Cristo para usted, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu y si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, puedas completar el gozo de Dios, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, que seas unánime, sintiendo una misma cosa. Ten cuidado de no hacer nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimes cada uno lo cual a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias por tu corazón, Señor, porque esta palabra no viene
a destiempo para nuestras vidas. Señor, necesitamos una vez más que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón y lo hagas sensible hacia la palabra que tú, Señor, estás dando a tu iglesia. De tal manera que podamos nosotros, Señor, tener un sentir de acuerdo al de Cristo Jesús. Y si usted, hermano, y si usted en esta noche ha estado luchando con su corazón, y si es parte de la contienda, si usted es parte de hacer las cosas por vanagloria, si usted es parte de las rivalidades, de las ambiciones egoístas, si usted ve a otros como superiores, y si usted no mira a los demás por lo suyo propio, sino estás buscando lo tuyo, entonces tú debes de decirle al Señor: perdóname de mi pecado. Perdona mi corazón, Señor, porque muchas veces no he buscado hacer tu voluntad y he estorbado en lo que tú quieres hacer, Señor. Tú eres manso y humilde de corazón, y yo no lo soy, Señor. Muchas veces mi coraje, muchas veces mi egoísmo, muchas veces mi rivalidad, muchas veces, Señor, mi corazón está en otra sintonía, pero no en tu voluntad, mi Dios. Y yo necesito esta noche poder recalibrar mi corazón hacia ti, alinear mi corazón para poder pensar, para poder sentir, para poder actuar, para poder hablar como Cristo Jesús. Señor, danos la humildad de Cristo, que podamos ser revestidos con esa humildad, con mansedumbre, con gracia, con amor, con paciencia, con benignidad, que los frutos de tu Espíritu sean una realidad en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a que nuestra lengua, Señor, sea una lengua que dé palabras al cansado y lo puedan levantar, Señor. Señor, que nuestra corazón, Señor, sea un corazón conforme al tuyo, y tú puedes recibir toda la gloria y todo el honor. Te bendecimos. Bendice a tu pueblo, bendice a la congregación, Señor. Gracias por este tiempo, y que el evangelio de Jesús, ellos, Señor, lo puedan tomar y puedan tomar la cruz, puedan tomar tu bendición, y como todo tú, Señor, lo que tú has hecho en la cruz por ellos, ellos puedan ver que el evangelio de tu gracia es suficiente para sus vidas. Sabiendo que cualquier pecado, sabiendo que cualquier situación, cualquier equivocación o error que han hecho, Señor, no hay nada que sea superado por tu gracia. Tú estás pronto para perdonar, tú estás pronto, Señor, para estar con ellos, tú estás pronto para fortalecerlos, tú estás pronto para madurarlos, tú estás pronto, Señor, para llevarlos a la madurez en Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo en esta noche, Señor. Te damos toda la gloria. Amén.